Buenas tardes para todos. Agradezco pues la asistencia el día de hoy. Vamos a ver la penúltima clase del taller de aspectos registrales en el catastro y su impacto en las mutaciones. Para el día de hoy les voy a enviar por el chat el formulario para el diligenciamiento de la asistencia, para que por favor lo tengan presente. Y pues estábamos viendo hace un momento antes de iniciar una duda que teníamos, que era con respecto a las hipotecas en los predios, que luego de su división, digamos que se reglamenten o se loteen, ¿qué sucedía con esas matrículas que se vuelven matrices que traen una hipoteca sin cancelar? Porque cuando se realiza una venta de un lote, o sea, transferencia de dominio de un inmueble que tiene hipoteca sin cancelar, quien adquiera esa propiedad adquiere esa obligación pendiente. Mientras que cuando el folio de matrícula que ya trae esta obligación de hipoteca sin cancelar se parte, digamos, cambia, se cierra este folio y se crean nuevos, ¿qué pasa con esa hipoteca? Entonces, realmente, Alba no está, Alba nos había traído el caso y estábamos esperando a ver si ella nos contaba si conocía de un caso que fue quien hizo la pregunta, porque a este punto yo, como les decía ayer, sé que la servidumbre sí trasciende, pero es que la servidumbre es un tema también ya de algo material que tiene una condición que tiene este predio, este inmueble, que si yo tengo un lote con digamos, con una servidumbre, sea de acueducto o de un camino o un paso, si yo lo parto, esa servidumbre va a seguir existiendo físicamente de forma material en la sección de terreno, así se convierta en otro folio de matrícula. Entonces esa se traslada en la descripción de la anotación del folio, de la matrícula derivada de esa mayor extensión que traía la servidumbre. Entonces era como para mirar este caso, pero bueno, esperemos que Alba se conecte. Ahorita de pronto en un espacio al final de la clase vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Espérenme un momento. Me informan si ya ven la pantalla. Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, es para quienes se conectaron, bienvenidos al TAC. En un ratico les vuelvo a enviar el formulario para el diligenciamiento de la asistencia. Damos inicio entonces a la clase número 8. El día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Tenemos el tema de la venta parcial con declaración de restos y la declaración judicial de pertenencia. Desde el punto de vista físico, jurídico y un poquito pues cómo es el tema de la mutación catastral en la transacción alfanumérica. Entonces, como siempre, les recuerdo los canales de comunicación. Está el correo institucional, el chat de institucional por Google Meet, también por este espacio, y el Classroom, que es donde compartimos también contenido y anuncios. Bueno, dando inicio, entonces tenemos lo que es la venta parcial, declaración de restos. Entonces, ¿qué es una venta parcial? Entonces, es una segregación parcial de un inmueble de mayor extensión. Este procedimiento genera dos actos que se registran. Uno es la transferencia de dominio de la parte que se está vendiendo al comprador. Y la otra es la transferencia del área restante a favor del vendedor. Esto se considera una mutación de segunda clase. ¿Pero por qué son dos registros? Porque yo tengo una matrícula inicial, que es la que yo voy a segregar, partir un pedazo de ella para vendérsela a un tercero, y voy a conservar una parte de ese terreno inicial a mi nombre. Entonces, por eso se hace en este punto dos actos sujetos a registro. Entonces, eso es pues la primera parte del tema de una venta parcial. Cuando hablamos de venta parcial, estamos hablando de venta parcial de un terreno que se segrega de otro. No es, digamos, cuando yo vendo parcialmente un derecho, es decir, yo soy dueña del 100% del derecho, única propietaria, y vendo un porcentaje de mi derecho. Esa es otra forma de venta, pero no es sobre un terreno, sino sobre un inmueble. En este caso hay una partición, una segregación, un pedazo del terreno inicial de la mayor extensión se convierte en un nuevo terreno con una nueva matrícula inmobiliaria, con un nuevo propietario. Este será el que compre, si es único, será único propietario, yo conservaré mi terreno original con la modificación de lo que me restan, que vendí, y también pues quedaré con una matrícula escrita en el sistema. Algo que es muy importante es que cuando se está haciendo venta parcial es supremamente necesario dejar claro, identificado cuánto es el área restante del lote original del cual se está segregando esta venta. La venta parcial se define como quien tenga el dominio de la cosa puede disponer de ella y hacer ventas parciales.
siempre y cuando el bien sea divisible. Hola, espérenme que creo que alguien se va a unir. Sí. Buenas tardes, Oscar. Sí, bueno, les voy a continuar. Entonces, íbamos diciendo que en la venta parcial, quien tenga el dominio de la cosa puede disponer de ella y hacer ventas parciales, estamos hablando en plural, varias veces. Siempre y cuando ese bien que vaya a dividir sea divisible, hay un tema pues de unas limitaciones, unas unidades de medida mínimas que están establecidas incluso pues para los predios rurales. Si yo voy a particionar un inmueble, tiene que tener una medida mínima que está definida pues por cada uno de esa reglamentación que tenemos acá anotada. Entonces, en cuanto a los predios rurales, que no sean menores a las unidades agrícolas familiares, salvo las excepciones que están establecidas en estos artículos. ¿Qué requisitos tenemos para una venta parcial? Para poder cumplir un trámite de venta parcial en el respectivo gestor catastral, los requisitos que se requieren son llevar la fotocopia de la cédula del propietario de los inmuebles, la escritura de los inmuebles, el plano opcional y el certificado de tradición y libertad de los predios que se están tratando en esta segregación o venta parcial. ¿Cómo se visualiza geográficamente esta venta parcial? Entonces, vamos a tener como unos momentos. Yo tengo, digamos, esta primera unidad. Esta es mi lote grande, digamos que este lote tiene 100 metros cuadrados. Y yo realizo una venta parcial y de este se segrega, lo divido, se segrega este número 2, digamos que este le vendí 30 metros cuadrados, entonces lo que me queda en mi lote de mayor extensión son 70 metros y se abre matrícula inmobiliaria para este segundo lote que se está segregando con 30 metros que estoy vendiendo. Y digamos que posteriormente a eso, ya después de pasa un tiempo, vendo nuevamente otro pedazo, otra sección, segrego nuevamente, este ya viene por acá, es independiente, y digamos que aquí vendo unos 15 metros, unos 15 metros cuadrados, entonces se le resta del área del lote de mayor extensión. Entonces estas serían ventas parciales. Hay algo interesante con el tema de registro. Si ustedes ven folios antiguos de años mucho más atrás, vamos a ver folios donde se realizaban múltiples ventas parciales y se conservaba siempre la matrícula original. Entonces podíamos ver hasta 7 anotaciones en distintos años diciendo que este lote, venta parcial tanto, y se abría matrícula y seguía activa y seguía inscrita en catastro la matrícula de mayor extensión, solo que se le segregaba, se actualizaba esa área del lote que se había vendido. Y una y otra vez la persona iba haciendo ventas a través de los años y siempre conservando esa matrícula original y siempre abriendo matrícula inmobiliaria para cada una de esas ventas parciales que se iban dando. Eso hay folios donde está así. Hoy en día, ¿cómo se hace? Yo, digamos, acá tengo 100 metros, una matrícula, va a ser la matrícula 15. Vendí un pedazo de mi terreno. A este terreno le van a abrir matrícula inmobiliaria y vamos a declarar restos. Eso es lo llamado declaración de restos. En esa declaración de restos, este lote que venía con la matrícula 15 va a quedar con la matrícula 23. Digamos que este queda con la 22. Y lo mismo, pasan los años y vuelvo a hacer una venta parcial. Esta es la matrícula 23. A esta le abrimos la 50 y esta se abre nueva matrícula para los restos. Entonces, realmente la que está haciendo la mayor extensión se está convirtiendo en una matrícula matriz y de ella se van derivando matrículas en las ventas. Se deriva el pedazo de terreno que se está vendiendo y se deriva la matrícula de la declaración de restos de lo que le está quedando a la matrícula de mayor extensión que está haciendo la venta del terreno. ¿Hasta ahí me entienden la idea o necesitan una aclaración? Cuéntenme. ¿O voy bien? ¿Me han entendido? Profe, Hola. en mi ignorancia, eso es más o menos como un loteo, solo que es que lo hacen de a poquito, ¿cierto? El Es que, loteo se hace ¿sabes? todo de una. Que uno pensaría que porque eso parece un loteo, ¿cierto? Tiene esa figura de pensar, sí, yo estoy dividiendo. Pero miren que cuando hablábamos del loteo en la sesión pasada, decíamos que yo tengo una matrícula, digamos, en este caso, esta es la matrícula mayor extensión, y yo la parto en dos. Y acuérdate que lo mencionábamos, puede o no haber cambio de propietario. Yo simplemente puedo decidir que voy a modificar, voy a particionar mi lote en dos y no necesariamente con el objetivo de vender un terreno, un pedazo del terreno.
Entonces, en el caso del loteo, es una figura de partición donde puede darse o no un cambio de propietario. Y se da en ese momento y ya de una la matrícula se convierte en matriz y tenemos dos nuevos inmuebles con sus respectivas áreas y sus folios en registro. Pero cuando yo estoy haciendo venta parcial, como les decía, hace años se hacía múltiples y siempre conservaba la matrícula original y solamente le iba actualizando el área. Hoy en día es obligatorio declarar los restos y abrir matrícula inmobiliaria para esa matrícula restante. Incluso creo que hay un cierto límite donde uno puede hacer varias ventas parciales, pero antes se podían ver muchísimas, N ventas parciales. Entonces, mira que siempre que se hace una venta parcial, hay una razón de venderle a un tercero. Siempre es yo que estoy vendiendo, te voy a vender un pedazo, entonces lo voy a partir. Claro que también se da la figura de vender el derecho, es decir, yo soy dueña de este lote, digamos, se puede pasar 100 metros, como decía en el ejercicio ahorita, y en lugar de, físicamente vos vas a ver que esta persona que está comprando se ubica y hasta lindera su pedazo que le están diciendo que le venden, pero le venden un porcentaje derecho, digamos que le vende lo que corresponde a este terreno, que le diga, yo te voy a vender el 30% del derecho. Entonces conservamos la misma matrícula inmobiliaria, hay una venta, transferencia de una parte del título, entonces ya se convierten en proindivisos estas personas, conservando la misma matrícula. Físicamente vos ves que tienen los lotes alinderados, pero jurídicamente es una sola matrícula inmobiliaria que abarca todo un lote de 100 metros y dice que Ana es la dueña del 70% y Juan es el dueño del 30% que compró. Es eso. Entonces, esta es una manera de vender ya con una división material, una sección del terreno. Y se pueden dar las dos figuras, incluso cuando las personas van a comprar, tienen que analizar esto muy bien, porque cuando les empiezan a vender derechos sobre un terreno grande, de mayor extensión, estamos hablando de que todo lo que suceda en este lote, digamos que esta es la división física más no jurídica, como les acabo de explicar. Y digamos que esta persona tiene acá un super edificio, una cosa gigante, súper suntuosa, las construcciones son de lujo, los mejores acabados, y esta persona que compró tiene una casa muy sencilla. Entonces, cuando se va a hacer el tema del levantamiento de la información física del inmueble, vamos a encontrar que va a ser una unidad la que se va a identificar, las áreas con sus acabados, pero al final, para el tema del avalúo, se va a ver como una única unidad, se va a sumar toda esta área, se le van a dar un tema de calificación a estas construcciones, y el avalúo resultante, el de este lado que compró 30 metros y cree que es dueño solo de esos 30 metros y su casita sencilla, y el de este lado que tiene su super edificio y todo muy lujoso, al final los dos van a pagar sobre el avalúo total que de todas las condiciones de este inmueble completo, de los 100 metros más todo lo que tenga ahí de construcciones y acabados, y este va a terminar pagando el 30% de una unidad completa, de todo, en el impuesto. Entonces, por eso el tema del proindiviso puede que traiga complicaciones para las personas, porque es una unidad sobre la que tú pagas una proporción del todo, no de lo tuyo solamente, del todo. Entonces, puedes estar de aquí desfavorecido de alguna forma y esta persona puede tener, digamos, una ventaja. Entonces, en el caso de la venta parcial, sería lo más ideal. Si tú eres un título y me vas a vender un terreno, entonces hagamos, parta el pedazo y dame la venta parcial que corresponde pues, al terreno que estás adquiriendo. Espérenme un segundito. Bueno, hasta ahí me han entendido la idea, que sí hay una idea de que se ve, bueno, listo, es como un loteo, pero es porque tiene este tipo de connotaciones. Denis, ¿tú qué me habías comentado? Sí, profe, yo creo que sí. Listo, bueno. Voy a retomar entonces. Aquí sería desde lo geográfico. Y acá sería cómo vemos el tema de lo jurídico. Entonces, en este ejemplo de esta venta parcial que declara restos, tenemos una matrícula inicial con unos 460 metros cuadrados, la cual yo voy a llamar para este caso matriz, incluso así lo muestra el folio, dice que esta es la matriz y que de esta se derivaron estas dos matrículas. Entonces, inicialmente, la primera, la venta parcial, la que están vendiendo, es esta que se abre con 28.73 metros, no sé si alcanzan a ver acá en la anotación, dice, bueno, acá en el folio de esta primera matrícula, la de la venta parcial, dice que la matriz es esta original, o sea que ya viene de aquí, este lote, esa es su historia. Habla de que los
en la parte de cavidad y linderos menciona las medidas, dice 3.38 de frente por 8.50 metros de centro, dándonos una medida de 28.73. Quiere decir que de esta matrícula madre se están desprendiendo 28.73 metros cuadrados a los cuales se les está abriendo una matrícula inmobiliaria nueva que va a identificar esa área de terreno. En la anotación del folio, cuando miramos la especificación, dice compra-venta parcial e indica en este caso la medida de lo que se está segregando del lote de mayor extensión. Y acá marca el nuevo propietario. Originalmente quien era el propietario de la mayor extensión era Galvis, Raquel, y aquí pasa a ser Rubén Darío como único dueño y ya quedó físicamente separado. Ya le doy el paso a quien levante la mano. Ya quedó desagregado, tiene una identificación física, jurídica, y tiene un propietario. Ya sabemos que este inmueble es independiente del otro, simplemente son colindantes ya. Hola, ¿quién me habla? Johnny, hola. Bueno, una consulta, o pues una pregunta allí. ¿Sí? Hablando de los requisitos y todo lo que necesitan allí, también se necesita el permiso de planeación de acuerdo al área que se vaya a vender, ¿no? Sí, sí, hay unas medidas mínimas en lo rural y en el urbano. Hay unas que varían. Eso pues lo Sí, no, lo mencionábamos al pregunto es principio. porque Y si hay un tema el área mínimo para 28, poder dividir. ¿Cómo? sí, sino que en ocasiones hay lotes pues que quedan muy pequeños en área rural y de pronto Sí. no se pueden hacer la subdivisión, no por lo que diga la compraventa, sino de acuerdo al PDOT o al EOT del municipio. Sí, sí. La unidad mínima agrícola. Incluso, Johnny, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita yo les estaba hablando del ejemplo de por qué hay algunas personas venden derecho. Lo ideal es que a uno le vendan así, que divida, se segregue, me genere matrícula, yo quedo como única dueña, este es mi lote, esta es mi separación, aquí están los linderos claros definidos por escritura, por planos. Pero si, digamos, yo quiero vender y quiero vender un pedacito, y no me lo permiten por el tema de las limitaciones de la unidad mínima del terreno, entonces las personas acuden a esta forma de venta, que sería el porcentaje de derecho. Se ve mucho en el rural, realmente, sí. Gracias por ese aporte, Johnny. Listo, voy a avanzar con la explicación. Íbamos en la primera parte cuando se genera la matrícula resultante de la venta parcial. Entonces, como les decía, acá hace la indicación que es una compraventa parcial y nos habla de una porción de terreno que se segrega de una mayor extensión y nos indica el nuevo propietario. ¿Qué pasa? Que entonces esta matrícula inicial, la madre, ya pasa a convertirse en la siguiente matrícula que declara restos. Entonces, la declaración de restos dice, se segregan 28.73 metros de 460, entonces la declaración de restos corresponde a 431.27 metros cuadrados. Ese lote original del que se desprendió la venta parcial ya se convierte en esta matrícula inmobiliaria, la nueva que tengo acá, con la respectiva área que le resta, que le queda. Muestra acá el folio, nuevamente indica quién es la matriz de ella, quiénes se derivan. Bueno, acá cuando muestra quiénes se derivan, está la información de la matrícula resultante, la que termina en 251. Quiere decir que en una anotación posterior a la que yo estoy mostrando en el ejercicio, nuevamente hizo otra venta parcial. Ah, sí, qué bueno que lo ven. Entonces, acá en la cavidad y linderos vemos que nos indica que habla de un área con un área de 431.27, lo que queda después de la venta parcial. Y en la anotación vemos claramente que dice la especificación otros, declaraciones, resto. Entonces, mire, la matrícula que se genera de la declaración de la venta parcial dice compra-venta parcial. Y la que se va a resultar después de la declaración de restos indica claramente en el folio que se trata de una declaración de resto. Cuando vean eso van a entender que esta matrícula se originó de otra luego de que se realizó una venta parcial y que esta es la parte restante del lote de mayor extensión original. En este caso, queda como propietaria Raquel, que fue la que vendió su pedazo y se quedó con el resto como propietaria. Como les decía, esta matrícula que declara restos, de acuerdo a la indicación que me muestra el folio, posteriormente volvió a hacer lo mismo. Hizo otra venta parcial y declaró restos. O sea que esta se convirtió en lo que era la 132.21 en este caso. O sea, estaríamos hablando de que nuevamente vuelve a pasar esta figura, otra venta parcial en el tiempo. Hay una cosa como la que nos damos cuenta a veces cuando algo se dio muy repetidamente, cuando vemos que hay una continuidad en los números de los folios de matrícula inmobiliaria. Ejemplo,
Bueno, aquí no hay tanta continuidad, pero sí la hay. Mira, la venta parcial termina en 48 y la declaración de resto termina en 51, tienen pues la misma numeración y varían al final. Y en esta que estamos viendo de la nueva matrícula que declara restos, cuando hace venta parcial saca la 72 y cuando declara restos queda con la 73, miren que es la misma continuidad del número. Y también se puede visualizar cuando se hace el loteo o cuando se hace el reglamento de propiedad horizontal, se abre un rango de matrículas en consecutivo, normalmente, porque a veces podemos ver rangos distintos y sabemos que entonces han sido reformas o adiciones. Y en este caso, como son tan pequeñas, se entendería que son ventas o loteos, pero por ejemplo, cuando yo veo que en una matriz se segregan dos que no tienen continuidad en el número, quiere decir que se dieron en diferentes momentos. Bueno, espérenme un segundo que mucha gente está alzando la mano. Kelly, ¿o quién más? Kelly, hola. Kelly, te quedaste levantando la mano continuamente. Hola. No, profe, fue un error. Y yo era, ay, ¿cuántas personas quieren hablar? Ok. Ah, pero no querías intervenir. No, señora. Ah, bueno, listo. Bueno, Profe, entonces, buenas tardes, conozca. hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, yo solamente tendría una pregunta. Dime. Me imagino que en esa nueva matrícula, que es un estado de folio activo nuevo, estamos hablando de la de los restos, en alguna parte del certificado debe haber una anotación donde dice el origen de esa, ¿cierto? Entonces es cuando nos lleva, porque es una forma de una trazabilidad hacia atrás en el tiempo. Sí, sí. Me imagino que debe haber una anotación donde diga cuál le dio origen a esa, ¿cierto o no? Sí, Oscar, está en la parte La inicial del matriz. encabezado del folio. Exacto. En la primera Ajá. parte, esta que estoy mostrando, incluso acá, vos ves esta inicial, Sí, ¿sí ven? Acá yo le sí, hice le puse este detallito, dice que la matriz es esta y de esta se derivan estas, ¿cierto? exacto. Esta matrícula 13221, este es el dato que sale en el folio, dice que ella viene de la 13227 y que de Ok. ella se derivan estas dos, que son las que estamos hablando. Si vos vas a ver el folio de esta que fue la venta parcial, mira que acá indica que esta viene de la 13221, pero no se deriva ninguna de ellas. Mientras que la de la declaración de resto, mira lo que dice el folio, acá en esta parte dice, la matriz es la 13221, pero de esta se derivaron estas dos. Entonces, de Sí. entrada, ya tendrías que entrar a mirar las anotaciones para encontrar qué fue lo que sucedió en la historia del inmueble. Como les digo, yo sí me tomé el trabajo de mirar esta y fue que realizó una venta parcial, otra vez una venta parcial y volvió declaró restos. Entonces yo fuera a mirar este folio de la que termina en 673, me mostraría algo muy parecido a esta. Diría, la matriz es la 51, 59, 251 y de esta y de esta ya no se desprende más nada, no mostraría derivadas, porque siempre en el folio, en el encabezado, en la primera parte del folio, en la información básica, nos va a indicar si tiene matriz, cuál fue, o si tiene varias matrices, porque si fue producto de un englobe, mínimo tiene dos matrices, ¿cierto? Si tiene matriz, cuáles fue, y si de ella se ha segregado algo, ha tenido un loteo, un englobe, un desenglobe, una venta parcial, va a mostrar, o si he tenido el siguiente tema que viene ahorita, va a mostrarte una matrícula derivada, mínimo pues una, dependiendo del caso. Pero esa es la manera en cómo te vas dando cuenta y haciendo la lectura del folio. Pero No, yo siempre le lo digo, ves aquí y luego te apoyas en las anotaciones para no, y ver en qué eso momento. uno, digamos, para a una persona desapercibida diría, no, pues eso no tiene sentido. Y eso tiene tanto sentido porque en una sucesión que yo hice, oiga, qué galimatías para poder determinar exactamente cuál era el área efectivamente que se había quedado de un lote de mayor extensión. Entonces le toca a uno empezarse a devolver, a sacar certificados, muchas veces hasta para poder darse cuenta uno exactamente, le toca a uno hasta sacar las escrituras públicas con certificados hacia Siempre debes de apoyarte con la escritura. Ese ha sido todos estos días que hemos hecho los ejercicios de lectura de folios, incluso para identificar propietarios. En este caso estamos hablando ya de área, no solo propietarios, porque en la escritura si hay una transferencia de dominio te va a indicar el porcentaje o qué es lo que está adquiriendo. Pero cuando estamos hablando de una declaración de restos, una venta parcial, un englobe, un desenglobe, un RPH, debes apoyarte con la escritura pública, porque el folio te da publicidad y te indica qué fue lo que se hizo con la anotación, pero el complemento y toda la información amplia la tiene la escritura o el documento que sirvió como título, que fue el que se hizo para el registro.
de este tipo de anotaciones. Alba creo que levantaba la mano. Profe, Hola. también en esa parte del folio hay una parte que no va en donde van las anotaciones 1, 2, sino que cuando son muchas hay en complementación. También dice que el predio de mayor extensión venía de la matrícula tal. Sí. Entonces, Lo que eso pasa, sí. más que todo, por ejemplo, a nosotros de Catastro nos toca molestar mucho con eso por la certificación de área, porque nos toca averiguar de dónde, o sea, todos los propietarios que digan en la escritura, buscarlos y decir en qué anotación está, en qué folio de matrícula estaba, para poder, como el historial del predio. Sí. Hay algo que les mencionaba yo al inicio, hace un tiempo, cuando empezábamos, que habían varios tipos de certificados de tradición y libertad, que incluso el costo varía. Si tú quieres un certificado, este es de 20 años, pero si hay una tradición mayor a 20 años y también por el número de anotaciones que tenga, va a tener un costo diferente al normal, que es el de 20 años con tanto número de anotaciones. Ese tema, es que el folio trae mucha información que te toca ya complementar. Si estás haciendo un estudio jurídico, en este caso, Edgar, pues es que, perdón, Edgar, no, Oscar, lo que yo normalmente hago es algo muy similar a lo que estás viendo aquí con este dibujito. Uno empieza a hacer como un árbol. Entonces arrancas con la que tienes, que se desprende, esta que quedó, cuánta área le quedó, vas tachando, cambias propietarios. Pues esa es una forma de hacerlo para identificar propietarios y terreno, pero también está el tema geográfico que tienes que apoyarte, pero para hacer el estudio jurídico, sí, uno va haciendo como un dibujo, va llevando una historia, vas tachando los nombres de las personas que van desapareciendo, o le vas cambiando el área, o decís esta matrícula ya queda desde el punto de vista de la cavidad de área ya queda agotada físicamente, porque como les digo, decir que un folio está cerrado, ejemplo, este 132.21, si ustedes lo van a mirar, que lo voy a pasar a la siguiente diapositiva, dice activo, pero ya no queda área para esta matrícula, y la razón de la por qué dice estado folio activo en registro es distinta a un tema de cabida u ocupación de área. Entonces, por eso también es importante no basarse en que si el folio está activo, entonces le quedó área, no necesariamente. Entonces, es importante que este tipo de cosas las tengan presente, porque el que quede activo es un tema a nivel de registro. Puede ser por un tema de pendientes de gravámenes o de medidas cautelares, pues distintos tipos de anotaciones que se pueden dar en la parte registral de las anotaciones de un inmueble. Pero para este caso está agotada el área, la ocupación, porque se partió en dos. Y ya los que tienen la vida jurídica actual son estos, que son las que se derivaron. Entonces aquí ya, como lo vemos, este es el folio de mayor extensión. Como este ya está un poquito más amplio, Oscar. Mira que me dice que de la 132.21 esta era la matriz y que de la 132.21 se derivaron estas dos. Y nos indica qué área traían sus cabides linderos en su momento. Y acá está la anotación de cómo queda en el folio de mayor extensión. Mira, anotación 4, compra-venta parcial, dice cuánto. En esta anotación 4 corresponde a la matrícula que termina en 248, que se abre para la venta parcial. Y la anotación 5 corresponde a la declaración de resto, que es para la matrícula 251. Van a haber folios de años mucho más atrás, donde vamos a ver que hubo una compra-venta parcial y no habla de restos. Simplemente vendió y nada más abrió matrícula para la venta. Eso quiere decir que aún sigue activa y vigente el área restante con la matrícula de mayor extensión. O sea que catastralmente, si no se genera una declaración de restos, la matrícula de mayor extensión va a experimentar un cambio en su área de lote y se va a inscribir la nueva de la venta parcial con esa área que se está segregando. Pero en este caso particular, lo veríamos de esta manera, tendríamos que hacer lo siguiente. Esta es como la parte, ya les he dicho, pues para efectos de ejercicio hay más o menos una especie de ficha catastral. Entonces, ¿qué sucede catastralmente? Después de que ya llega la solicitud a catastro para cumplir esta venta parcial con declaración de resto, la persona ya se hizo la división en la parte geográfica, como les indicaba ahorita en el dibujo, ya sigue la parte de los datos alfanuméricos. Entonces, ¿qué sucede? La ficha de la matrícula de mayor extensión se cancela y pasa a inscribirse la ficha para la matrícula de la venta parcial y se pasa a inscribir una ficha también para la matrícula de la declaración de restos, que fue lo que le quedó a la matrícula de mayor extensión luego de la venta.
de esa segregación que se hizo. Entonces, en este caso, tendríamos una ficha cancelada y 2 nuevas que ingresan, con sus respectivas matrículas y sus respectivos datos de áreas, de ubicación, de propietarios, de acuerdo pues a la escritura que se está trabajando. En cambio, si se diera, como les digo, anteriormente, que no declaraba restos y no habría una matrícula para los restos, que hay folios que están así, querría decir que solamente sería actualizar la parte del terreno en la parte geográfica y crear la ficha catastral de la venta parcial, más la de mayor extensión seguiría activa la ficha, solo que tendría el cambio solo en el terreno y respectivamente pues en el avalúo, porque un cambio de área de terreno implica un cambio en el valor del avalúo catastral del terreno, por ende el avalúo catastral del inmueble. Entonces hasta acá, esta sería pues la ficha de la venta parcial, esto es pues para efectos visuales, más o menos una información, y esta sería la ficha que se haría para la declaración de restos, con la respectiva nueva matrícula, el área, quién queda de propietario. Aquí damos cierre al tema de la venta parcial con declaración de restos. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo para complementar? Bueno, entonces digan, Profe, no, yo creo que ninguna. claro. Ah, bueno, Claro, listo. todo, profesor. Listo, entonces vamos con el siguiente tema. Este tema tiene una connotación jurídica. La declaración judicial de pertenencia. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablábamos de los títulos con los cuales se puede adquirir una propiedad, entonces voy a dejar claro la primera parte. Cuando yo tengo una declaración judicial de pertenencia sobre una matrícula, ejemplo, María es dueña de la matrícula 1, y eso tiene 100 metros de área, 100 metros de área de terreno y ahí había una casa. Y José la ocupó por mucho tiempo. Y María no dijo nada, María no se percató, José asumió todo, hizo las veces de dueño y señor públicamente y finalmente él inició un proceso de prescripción adquisitiva y se le declaró la pertenencia sobre la matrícula 1 que les hablaba al principio. Entonces ahí vamos a obtener que esa sentencia del juzgado le indica que José va a ser el nuevo propietario por prescripción adquisitiva. Eso lo sentencia el juez y simplemente se cumple un cambio de propietario, pues después de todo un proceso. Esa es mejor dicho, la declaración judicial de pertenencia, donde la sentencia hace las veces de escritura como si fuese una adquisición de un inmueble, donde no hubo una tradición, entre comillas, porque no está vendiendo María, sino que María está perdiendo la propiedad y la está adquiriendo José por medio de una prescripción adquisitiva. ¿Listo? Entonces, en ese caso, simplemente la matrícula 1 pasa con esa anotación a ser de José. ¿Listo? Esa sería una declaración judicial de pertenencia que se toma como una especie de escritura donde hay un cambio de propietario y la matrícula sigue siendo la misma. El ejemplo que les voy a mostrar es distinto. Entonces, vamos a empezar a mirar la declaración de pertenencia porque se pueden dar de esas dos figuras que les acabo de mencionar, la primera y la que voy a explicarles. Entonces, ¿qué es una declaración judicial de pertenencia? Entonces, el proceso de pertenencia es un proceso judicial que busca que la persona adquiera el dominio en virtud de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quien pretenda tener la declaración de pertenencia tiene que probar ante un juez que ha ocupado un bien inmueble con ánimo de dueño y señor, que esto lo ha hecho de forma pública y pacífica. ¿Eso qué significa? Que en el caso que les decía ahorita de José, José está viviendo en esa casa. Todo el mundo sabe que José vive ahí. María ni aparece ni ha dicho nada. Todo el mundo reconoce a José como que él es el dueño, el que vive ahí. Y a José nadie le ha ido a sacar o le han intentado decir, venga José, esto no es suyo, sálgase de esta casa, nadie. Entonces él está de forma pacífica y pública teniendo las veces de señor y dueño de esa propiedad. Y también tiene otra condición, que es que haya sido la ocupación, la haya tenido de forma ininterrumpida durante cierto tiempo. Más o menos la ley determina 5 o 10 años, dependiendo del tipo de ocupación. La regular es de 5 años ininterrumpidos y de 10 sería la extraordinaria. Entonces, para este caso, eso vendría siendo una pertenencia, o sea, lo que es la prescripción de un inmueble. ¿Listo? ¿Me entienden hasta ahí la idea? ¿O tienen alguna duda? Lorena, no, yo de Sí. pronto le agregaría algo que Sí. cuando hablas de la regular y la irregular, sería la regular extraordinaria. es cuando, Regular y extraordinaria. exacto, sí, que la regular es cuando está precedida de un título.
¿cierto? Sí. Y en cambio la otra no tiene Sí. no tiene título. Sí, sí, señor, tienes toda la razón. Entonces, en el evento de este que sí tiene un título, la que estamos viendo en este caso, porque estamos hablando de registro y títulos, serían 5 años para este caso. Entonces, Ay, normalmente, por eso, sí. Lorena, qué pena, son los dos conceptos, precedida en título y de buena fe. Esa sería la regular. Y la extraordinaria es que no está ninguna de las dos. No Ni hay tiene, buena fe. no Ahí hay buena estamos fe. hablando Eso. de temas de que no voy a profundizar, pero ahí está el tema de los baldíos y demás, ¿cierto? Que cuando ya se inician esos Exacto. procesos que son extra. Entonces, en Eso. este caso particular, es una matrícula que tiene título, que está registrada, tiene un propietario, hay un ocupante, que ese ocupante ha estado por mínimo 5 años de forma ininterrumpida, habitando la propiedad como señor y dueño, de forma pacífica y pública. Nadie lo está sacando, nunca ha habido un evento donde intenten sacarlo de la propiedad o recuperarla, y todo el mundo sabe y reconoce que él vive ahí, que esa es la casa de él. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trámite para la declaración de pertenencia? En este caso no es ante catastro, sino para poder obtener esa sentencia por parte del juez. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, digamos, en este caso José lleva 5 años viviendo en una propiedad que por título le figura a María, y él debe presentar pues la demanda ante el juzgado y tiene que cumplir unas etapas procesales. Está el tema de la notificación, la inscripción de la demanda, el emplazamiento, que es una especie de citación que se hace a la persona, una inspección judicial al predio. En ese caso, el juez debe ir a visitar el predio, verificar que todo eso que le han dicho en ese emplazamiento, en esa citación donde la persona expresó su situación, es real, que él sí está ahí, que es de forma pacífica, que ha sido interrumpida, que todas las personas reconocen que él es el que ha hecho las veces de dueño y señor de esa propiedad. Y ya luego viene un tema de la práctica de pruebas de testimonios, de interrogatorios, se llega a la sentencia. La sentencia es la definición del juez, donde dice si sí da o no da esta pretensión de declaración de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Digamos que el juez puede decir de forma anticipada que está notando algo raro sobre esa pretensión, que ese inmueble sobre el que está buscando la persona tener la pertenencia es un bien fiscal, es de una entidad que realmente no es posible, entonces la cancela, la rechaza. De entrada puede pasar, ya haciendo el análisis del título, ver que esto realmente le pertenece, digamos que es un bien fiscal o que es un tema de baldíos, ya es un tema pues que se complica para poderla dar dentro de esos términos que la persona lo está buscando. Pero entonces en el evento de la declaración de pertenencia siempre van a haber dos respuestas posibles, o accede y da una sentencia donde te da el título y ya se puede hacer la inscripción en registro, o te la niegan, de acuerdo pues a las circunstancias que fueron verificadas por medio de todo este proceso judicial. Listo. El efecto jurídico, acá podemos ver esto. ¿Es posible evitar el proceso de pertenencia? Sí. Es decir, en el caso, José es el ocupante y María es la propietaria, ¿cierto? Como lo estábamos contando. Entonces dice, el titular, en este caso María, del inmueble, ocupado por José, que es el tercero, ella puede evitar que José inicie ese proceso de pertenencia, iniciando ella un proceso de reivindicación de dominio, antes de que se cumpla el tiempo necesario para que se dé la prescripción, que en este caso sería antes de los 5 años. María tiene la oportunidad antes de 5 años de reivindicación de dominio para adquisitiva. O sea, los propietarios sí tienen esa potestad, pueden intentarlo y pueden iniciar el proceso. Pero si no lo hace dentro de esos 5 años, antes de que se cumpla esa posesión de 5 años regular, ya si se cumplieron los 5 años que José está ahí, María quiere intentar algo, y ya José inició la prescripción, ya María perdió la oportunidad de hacerla. O sea, ahí sí ya perdió el plazo para hacerlo y ya inicia el proceso de pertenencia. Listo. Hola. Profe, ¿Sí? tengo una duda, y Oscar, que es abogado, en esos temas, ¿cómo se hace publicación de todo eso para que el que quiera, pues, como interponer algún recurso lo haga? Me imagino que en ese proceso también, si hay un propietario Sí. y alega, pues, con todos sus soportes, también se puede reversar eso, ¿cierto? Siempre que no se haya dado las... Ay, perdón, yo contesté porque, pues sí, ya Oscar me puede complementar. Lo primero es que siempre que aún no se haya concedido la sentencia donde le estén adjudicando a la persona esta prescripción adquisitiva del dominio de ese inmueble, el propietario tiene tiempo de hacer todo. Mira que hablábamos que hay un proceso de testigos, de pruebas, de visita al inmueble. Entonces, si yo soy María y yo no quiero que José se quede con la propiedad y yo ya estoy viendo notificada porque es incluso pues no es algo que se hace de forma pública,
incluso hablan de que se pone una publicidad en el predio, de que está iniciándose un proceso. Una valla. Sí, es una valla, era buscando la palabra, gracias, una valla, sí. Por ejemplo, José en este caso tiene que hacer una publicación con una valla de propiedad y tiene que contar con esto, cerrar el código, está este proceso, por si alguien, hemos dicho, es algo parecido como cuando se van a casar dos personas y en la iglesia hacen la comunicación, por si alguien conoce un impedimento, por favor avise antes de que se efectúe el matrimonio. Lo hacen con tiempo, lo mismo pasa en este proceso. La persona va a iniciar su proceso, tiene que ser de forma transparente y clara. No es que María se enteró, después fue a ver su folio y encontró que José le hizo una prescripción adquisitiva y que ya él es el nuevo propietario y que ella apenas se está enterando porque vio el folio años después. Primero, María, si es conocedora de la propiedad y la quiere recuperar y sabe que hay una posesión ahí, ella no está de acuerdo, ¿no? Tiene este tiempo para hacerlo. Pero si ya pasó el tiempo y ya se hizo en firme la sentencia a favor de José, ya viene un tema, pues, no sé, ahí sí, acompáñanos, Oscar, con ese después. ¿Qué pasaría? Ya no hay nada que hacer después de una sentencia a favor del ocupante. Bueno, sí, lo que pasa es que se supone que una sentencia, ya digamos que cuando es una sentencia que cae en firme, de pronto sí uno puede, digamos, utilizar otros mecanismos para, digamos, una vez agotado, pues como lo que les da a uno la ley o el Código General del Proceso, ¿cierto? Sí. Y ya uno tendría que demostrar, digamos, por ejemplo, que el juez no digamos que actuó con prefabricato, quiere decir que no siguió toda la ritualidad que sigue el Código General del Proceso. Es más, Sí. En el Código General del Proceso, frente a ese tema de pertenencia, creo que es el 385, ¿cierto? Sí. Y lo que decía No, ahorita, nomás el número. exacto, sí. Y ahorita lo que decía Denis, sí, efectivamente, digamos que eso es un proceso que yo me atrevería a decirlo, a definirlo, tiene que estar cargado de muchísima publicidad. Cuando hablo de publicidad es que, digamos, esa comunicación se tienen que hacer unos emplazamientos por radio, por prensa. Es más, yo en estos días estoy llevando un proceso de pertenencia en Venecia y, por ejemplo, yo tengo que colocar la valla. Cuando uno ya le admite la demanda, el juez dice, bueno, se procede, se admite la demanda porque cumple pues con todos los requisitos que exige el Código General del Proceso. Entonces, ya él dice, bueno, entonces para continuar en el mismo auto interlocutorio, que es como la forma en que el juez se comunica con las partes, él dice, bueno, vamos a proceder. ¿Qué se necesita de ahora en adelante? Entonces él dice, bueno, listo, me va a colocar una valla diciendo esto y esto y esto, me va en prensa, me va a sacar un aviso en un horario de tal hora, tales días, me va a colocar en la prensa, en el periódico, habla puntualmente de un periódico de alta circulación o que tenga una circulación a nivel por ejemplo, de ciudad como Medellín, entonces uno tiene que publicar eso en El Colombiano o en El Mundo. Sí. El otro que me pareció muy charro, pero que es nuevo, aunque no lo trae textualmente el Código General del Proceso, sí. Es que, por ejemplo, en el caso de Venecia, se me dio la directriz por parte del juez que le tenía que notificar el auto que él expidió, se lo tenía que notificar a cada uno de los linderos. Precisamente. Ya, los vecinos. Exacto. Precisamente Denis tratando de ser muy transparente, casi que diciéndole a la comunidad, venga, este predio hay una demanda frente a esta situación, usted como tercero cree que se le está afectando un derecho de propiedad, entonces él le da unos tiempos para que usted se pronuncie. Súper bueno ese aporte, Oscar. Vea, entonces no solo es la publicidad con la valla, sino que alrededor de los vecinos notificando la situación. Sí. Y también, profe, lo de los impuestos prediales, que si se va deben de estar a paz y salvo con el impuesto predial. Sí, ese tema de estar haciendo los pagos, la persona está haciendo las veces de dueño y señor, está asumiendo muchas de las cosas que corresponden al propietario, que eso es todas las pruebas que ellos tienen que demostrar, pago de servicios públicos, mantenimiento del lote, ¿sí? Pero Alba, ve, a diferencia en este proceso de pertenencia, luego a diferencia de una compraventa, en una compraventa sí se es muy riguroso con el paz y salvo, ¿cierto? Pero en el proceso de pertenencia, lo que, digamos,
el pasisalvo o digamos una factura del predial se convierte más, es como una prueba de donde la parte está demostrando que está haciendo actos de dueño, más no el juez te va a exigir que tenga pasisalvo, ¿Sí me hago entender? No sé si ahí Sí, si sí soy es claro. claro, sí, eso es claro. Bueno, voy a continuar entonces con el tema. Gracias, Oscar, por el aporte. Este es pues como el efecto jurídico que tiene la declaración. Habla de que estos procesos declarativos de pertenencia, la sentencia que acoja las pretensiones de la demanda será consultada y una vez que esté en firme produce pues un efecto erga omnes, que esto es como lo que es decir, ya salió la sentencia, nadie puede demandar esta sentencia, ya esto quedó en firme, ya queda la inscripción por parte del juez, ordena pues la inscripción a registro para que quede ese registro dentro del folio de matrícula inmobiliaria. Ahí es donde yo les daba el ejemplo hace un momento. Entonces se van a dar dos eventos dependiendo de lo que esté pasando. Si José está teniendo la ocupación de la totalidad del inmueble de María y María no queda con nada, entonces la inscripción se va a hacer sobre esa matrícula 1, digamos, y va a quedar José con el 100% único, con el título, con el dominio pleno, y María pues ya va a perder la propiedad, de acuerdo a esa sentencia, y se cumpliría como una compra-venta, catastralmente se cumple como una compra-venta, y el soporte es la sentencia. Pero en el evento donde José está viviendo y se está ocupando una porción del terreno total de lo que tiene María, que este sería el caso que les voy a mostrar, en este momento ya la sentencia va a indicar apertura de un folio de matrícula inmobiliaria para esa parte del terreno que está poseyendo José, y a María le va a continuar su folio de matrícula con la anotación de que va a quedar pues como una propiedad de la cual se le está desprendiendo un área. Muy parecido a lo que hablábamos ahorita de la venta parcial, pero en este caso no es una venta, sino que fue un proceso de prescripción adquisitiva del cual se segregó una parte del terreno de un lote de mayor extensión. O sea, para que lo tengamos claro, hay dos figuras en las que puede darse una sentencia de pertenencia: quedar con el título pleno de todo el inmueble, o haber tenido una, dependiendo de lo que hayan tenido, pues lo que estén ocupando. Entonces, en este caso, les muestro pues aquí como gráficamente, vamos a asumir en este ejemplo que es una porción. Entonces, este lote de María, que tiene 100 metros, volviendo así como a la historia con la matrícula 1, José está ocupando este pedacito donde está el número 2, entonces José está pretendiendo tener la prescripción adquisitiva, que le declaren la pertenencia sobre esto que él alinderó, que lo ocupa, donde él está demostrando que es esto, donde él es dueño y señor de forma pacífica, ininterrumpida y pública. Listo, entonces aquí hay un proceso donde ya desde lo jurídico, ya una sentencia, ya el juez dijo, ordeno la inscripción del área de este terreno que está en este lote de mayor extensión, donde José es dueño de 128.70 metros cuadrados. Entonces miren este ejemplo es hasta curioso, voy a tratar de hacerlo de una forma puntual. Tengo esta matrícula que inicialmente tenía 239.36 metros cuadrados. Y tuvo un proceso de declaración de pertenencia donde se hizo pues una sentencia judicial donde dice que de este lote se deben segregar 128.70 metros cuadrados por un proceso de sentencia en juzgado. Acá está la anotación, la matrícula es esta que se genera, la matriz es esta que les estoy mostrando. Acá habla pues que la cabida y lindero están contenidos en la sentencia del juzgado tal, indicando cuánto terreno. Y en la anotación dice, declaración judicial, modo de adquirir, en proceso ordinario se ordena originar de este lote, desmembrado del folio con matrícula tal, que sería esta, la mayor extensión. Pero entonces, ¿qué visualizo yo en el folio de la matrícula matriz? Que es que la matrícula matriz, en su momento, antes de esta declaración de pertenencia, de esta sentencia, había sufrido un proceso de constitución de reglamento de propiedad horizontal. Lo muestro en la siguiente diapositiva para que lo veamos más claro. Esta es la matriz sobre la cual se inició el proceso de declaración de pertenencia. Originalmente había tenido este proceso de constitución de reglamento en el año 89 y derivaron 3 matrículas, o sea que hay un reglamento con 3 matrículas. Y posteriormente, en el año 2000, se ejecuta una sentencia donde dice debe desprenderse de este lote de mayor extensión, no del RPH, sino de la mayor extensión, la madre del RPH, de ahí se segrega esa área de terreno. Entonces, por eso las matrices de RPH siguen siempre activas, tanto catastralmente como registralmente.
En este caso se da la sentencia sobre la mayor extensión y este terreno se le adjudica a María Arnolda, sí, sería la persona que queda como propietaria de este terreno, y ya las matrículas del RPH continuarán su vida jurídica con los propietarios que tengan en su momento. ¿Qué ocurre físicamente? En catastro, digamos, cómo se cumple esto. Ya sabemos que la mayor extensión existe en catastro y una ficha resumen. Entonces se procede a hacer la actualización de la información en cuanto al terreno, del área del lote, de la matrícula matriz del RPH. Y ya esto tiene implica pues un cambio en los avalúos en cuanto a la parte del avalúo de terreno del RPH, de las matrículas que lo conforman. O sea que también tocaría entrar a actualizar y saldría pues una resolución que indicaría que la mayor extensión sufre una modificación en su área de terreno, disminución en este caso, y se vuelven y se recalculan los avalúos para el RPH, porque la mayor extensión no factura es el RPH. Pues catastralmente quien tiene el avalúo son las matrículas que conforman el RPH. La matriz es informativa, más no genera facturación porque ni tiene propietario, porque ya pasó pues con este proceso de constitución de reglamento. Y para efectos de la matrícula que se está segregando de la mayor extensión del RPH, se abre pues la matrícula, su respectiva ficha catastral, se ingresa la información con sus respectivas soportes jurídicos y ya queda como un nuevo lote con su respectiva matrícula, con su propietario que tuvo la fortuna de tener un proceso de prescripción adquisitiva de forma exitosa cuando el juez ordenó la inscripción del folio con su respectiva segregación del lote de mayor extensión. ¿Me tienen dudas acá? Hola. No, sí. Lorena, yo le quería agregar Sí. con relación ahorita sobre cuando usted decía de que ya la sentencia quedaba en firme, ¿cierto? Recordemos que, digamos que la ley en el Código General del Proceso habla lo que llamamos los recursos, ¿cierto? Sí, Inicialmente está el recurso de reposición que se hace frente al mismo juez, está el otro recurso que es el de apelación ante el juez superior de ese, ¿cierto? Pero sí. cuando ya hay una sentencia en firme, que yo, digamos, como abogado, la contraparte que me veí perjudicado, yo logro demostrar que de pronto fue que el juez se equivocó, no tuvo en cuenta pruebas, o que de pronto el juez digamos, se le indujo al error porque se le llevaron documentos que eran falsos. Entonces ahí es donde ya vienen los recursos, que es el recurso, le voy a decir cuáles son. Está el recurso de réplica, está el recurso de casación, o está el recurso y está el recurso, y espero que aquí lo tengo. Yo quería pues como darles ese artículo para que no quedara así como... que si llega a darse, todavía existe unas instancias. Hay unas instancias, unas instancias que permiten que la persona, en este caso, digamos los del reglamento, que son los nuevos propietarios, puedan tener pues como una herramienta todavía de poder hacer como una... No, pero no es demanda la sentencia. No se puede mandar, la sentencia no se puede mandar. No se puede mandar. Es como un recurso, ya como las últimas instancias que le da, digamos, a la persona que perdió, como por si de pronto logra demostrar que efectivamente el juez o se equivocó, digamos, de una manera dolosa, o porque se le indujo al error, o porque la parte que llevó todos los documentos eran documentos falsos. Entonces existen esas. Entonces está la casación, réplica y la de queja, pues así como de manera, de queja, así como de manera, pues como para que... Complementaria. Muchas gracias, Oscar, por ese aporte, para que muchachos lo tengamos pendiente, quienes trabajan en el tema catastral, y a veces las personas hacen estas preguntas, que la verdad sí las hacen, cuando uno está atendiendo a un usuario, muchas veces salen con este tipo de preguntas, muy similar al curso cuando preguntan cosas adicionales, porque hay temas que las personas creen que tienen que ver con catastro, pero a veces no es el mismo tema catastral, pero hay alguna relación, entonces te preguntan este tipo de cosas. Gracias, Oscar, por ese aporte. En cuanto a la temática vista y este tema de la declaración judicial de pertenencia cuando se hace la adjudicación, ¿queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? No, profe, no, yo creo que todo claro. Pues, profe, acuérdese el formulario de asistencia. Sí, chicos, acaba de mandar, voy a volverlo a enviar. Muchas gracias, Alba. Tengo una consulta, pues esto ya sí es como un tema de continuidad del día de ayer, que se surgió una duda, y que me alegra que esté Oscar, porque va a ver de pronto si nos puedes acompañar con esa respuesta. Cuando se tiene una hipoteca sobre un inmueble,
que ayer teníamos un ejercicio de un folio de matrícula inmobiliaria que tuvo hipoteca, más nunca la canceló, y luego tuvo falsa tradición, realmente eran muchas cosas en el folio. La pregunta era esta, digamos, se entiende, yo lo tengo claro y así lo veo, que si yo compro un inmueble que tiene una hipoteca sin cancelar, ese gravamen me lo cargo yo como nueva propietaria. Pero ¿qué pasa si ese folio de matrícula inmobiliaria que concibió esa hipoteca, que nunca se canceló, nunca hubo una anotación de cancelación, pasa por un proceso de partición, de división material, digamos, se lotea? ¿Qué sucede? O se reglamenta, cualquiera de los dos casos. Entonces yo tengo una matrícula 1, vuelvo y digo, que tenía una hipoteca y era de José. Y pasó el tiempo, la vendieron, ya el propietario es Juan, pero José nunca canceló la hipoteca y no hay anotación de cancelación, pero Juan va a hacer un reglamento de propiedad horizontal, digamos, o un reloteo mejor. Va a partir el lote en 2 pedazos. Pregunta, ¿qué pasa con esa hipoteca sin cancelar? ¿Trasciende a las nuevas matrículas que se derivan? ¿Y cómo trasciende? Sí, trasciende totalmente. Vea, le cuento. ¿En proporción? Sí, en proporción. Le Ok. cuento que yo precisamente en este momento estoy llevando un proceso, para que ustedes no lo van a creer, un proceso de una hipoteca que nunca se canceló. ¿Sabe cuánto tiempo? De 60 años. Wow, sí, es que sí, eso pasa, Sí. es una cosa súper loca, por eso hay que leerse el folio completo, definitivamente. No es ir a mirar quién es el de la X y está bien todo, no se puede hacer eso. Oiga, pero espere, pues le sumo la otra para que digamos quede más curioso. Sí. Estoy en ese mismo proceso, que es en una casa que queda en Belén, en Belencito, por Belencito. Sí. La casa eran tres hipotecas. 2 las pagaron, pero las pagaron y las registraron en escritura pública. Pero cometieron el error de las 3 de las 3 pagaron 2, y esas 2 que pagaron, que la levantaron a escritura pública, no las inscribieron. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que decíamos, una escritura que no se registre no existe, es algo privado, no es pública, no hay publicidad, entonces se asume que no. Si yo tengo el papel, pero no lo he registrado, pero eso es una de las grandes conclusiones de este TAC. Realmente, si yo tengo un documento jurídico, un título, y no lo registro, yo no tengo nada hasta que no figure en registro. Ay, Oscar, listo. Entonces, en ese tema, digamos, yo compro una propiedad, digamos, Juan la loteó y yo compré el terreno. A mí me va a salir en la anotación del folio esa hipoteca, pero me debe salir en proporción, porque yo, pues, si se partió en 2 pedazos, yo no voy a asumir la hipoteca completa de la mayor extensión. Lo que hay en ese caso, de pronto sí, en ese caso, pero digamos que hicieron la división, ¿o qué? La división material, sí, digamos, la matrícula 1 tenía una hipoteca, no se canceló, pasaron los años y el propietario la loteó y ya la vendió a 2 personas distintas. Entonces, en esos folios de matrícula, porque yo tengo claro, en la servidumbre sí trasciende, porque este es un tema material sobre el terreno, pero entonces en este caso, yo soy la nueva propietaria de uno de esos lotes, a mí me va a salir la anotación. La verdad es que no tengo el caso, tenía la duda porque este caso nos lo trajo Alba y quedé como con el cuestionamiento. Esa anotación de la hipoteca saldrá en el folio de las matrículas que se derivan, es decir, los nuevos lotes. Y yo asumo qué parte, porque tú nos dices que sí, que es proporcional, que trasciende la hipoteca, pero entonces la proporción, ¿cómo la calculan? Que ahorita estaba incluso mirando al inicio de la clase, estaba leyendo en internet con las personas que se conectaron al comienzo, y prácticamente decía algo así como que sí, que tienes que asumirla y que se reparte. Pero bueno, eso es un tema muy complejo porque entonces a las personas que compraron les va a tocar sanear esa hipoteca. Sí, totalmente, sí, porque digamos eso es un apellido que siempre va a tener el inmueble, ya sea que esté todo el lote o que esté segregado. Siempre van a estar condenados por eso lo delicado. Por eso, mucho cuidado, no compren sin leer el folio, lean muy bien, miren las hipotecas, miren los embargos, miren todo. Y que son anotaciones, anotaciones que uno ve que son 20 o 15 o 20 anotaciones, y por lo general, ¿qué hace la persona que va a comprar? Mira al final. Por desconocimiento, solamente mira la última anotación. Mira al final, y a veces ni siquiera miran si está la X, que ese es el tema de la falsa tradición, mucho cuidado también. Pero yo creo que ya tienen muchas herramientas,
Aquellos que reforzaron conocimientos y aquellos que no los tenían ya van a tener muchas herramientas para poder hacer una correcta identificación de un propietario en un folio, identificar de dónde vienen las matrículas, esa historia que tienen hacia atrás y cómo se cierran, cómo acaba su vida jurídica o cómo se agotan de forma física el área de un folio de matrícula inmobiliaria, dependiendo de este tipo de actos registrales y las respectivas mutaciones en catastro. Nos resta una clase el día de mañana. Los invito para que nos acompañen, pues ya última clase. Veremos los últimos temas que quedan pendientes dentro del contenido que se estableció en el TAC al inicio. Les agradezco muchísimo la participación, la asistencia, los aportes que han hecho, la casuística que han traído. Ha sido un TAC muy dinámico, muy entretenido y muy enriquecedor. Por ahora me despido, que tengan todos una feliz noche y los espero el día de mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Por favor, diligencien la asistencia que envié por el chat y procedo acá a detener la grabación. ¿Listo?